Les pido que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 16 y vamos a terminar con la batalla del Armagedón, o en otras palabras, lo que se conoce como la Tercera Guerra Mundial. Habíamos mencionado anteriormente que de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, Suecia, se calcula que en los 6,000 años de historia han habido 25 años de paz. Esta investigación es bastante exhaustiva de parte de este Instituto para la Investigación de la Paz, y esto nos habla de una forma dolorosa, patética, de que la historia del ser humano ha sido una historia de guerras. El hombre contra el hombre, la mujer contra el hombre contra la mujer, el esposo contra la esposa, los hijos contra los padres contra los hijos, el pueblo contra el gobierno contra el pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Este fenómeno de discrepancia, de odio, de rencor, de venganza dentro del ser humano, los sociólogos, los psiquiatras, los psicólogos, los antropólogos han tratado de poder deducir las causas de por qué el ser humano no puede vivir en paz. ¿Qué es lo que nos impele, lo que nos mueve a que lleguemos, como estamos a punto, de nuestra autoextinción, de nuestra autodestrucción? Una de las características más notables del ser humano y más psicópatas y más enfermizas es lo que la Biblia precisamente describe como que el ser humano es un ser autodestructivo y que es mentira bíblicamente que la razón guíe al ser humano. No es cierto que seamos seres guiados por la razón, somos seres guiados por las pasiones. Tú le preguntas a una persona que fuma: oye, ¿tú no sabes que al fumar estás afectando tu laringe, tu garganta, tu tráquea, tus pulmones, alvéolos pulmonares, tu estómago, tu hígado, tu sistema nervioso, tu sangre, etcétera, etcétera? Y te va a contestar la persona: sí. Aún en las cajetillas de cigarros dice: este producto es nocivo para la salud. Entonces, ¿por qué lo sigues haciendo, Pancho? Y te va a contestar: porque me gusta. Oye, ¿tú no sabes que el alcohol puede llevarte a una cirrosis, a destruir tu hígado? Puedes acabar divorciado, abandonando a tus hijos, terminar con tu trabajo, con tu salud. Sí. Entonces, ¿por qué al saber que nuestra razón me dice: esto que estoy ingiriendo como humo, este alcohol, está afectando completamente no solo mi vida, sino la de las personas más cercanas a mi vida, ¿por qué lo sigo haciendo? ¿Por qué tengo que fumar marihuana, heroína, inyectarme? ¿Por qué, teniendo una esposa tan linda, unos hijos, un trabajo, tengo que estar viendo a otra mujer que no es mi esposa? Como dice Salomón en Proverbios capítulo 6, ¿por qué, hijo mío, andarás tras la mujer ajena? Porque el que comete adulterio destruye su alma, infecta su alma, y su vergüenza le seguirá. Somos seres autodestructivos que hacemos, sabiendo que nos hacemos mal, lo hacemos de todas maneras. Este dilema del ser humano entre la razón y las pasiones se describe con una claridad tremenda en el capítulo 7 de Romanos. Lo voy a leer rápidamente, lo voy a enunciar, y dice así. Dice Romanos 7, el apóstol Pablo, hace 2000 años, antes de Freud, antes de Jung, antes de todos los que han tratado de buscar el problema humano. Y dice Romanos 7, porque he descubierto, dice Pablo, que el bien que quiero no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Entonces encuentro que hay algo dentro de mí
que mora dentro de mí de mal, que me arrastra. Mi mente me dice, no fumes, no adulteres, te estás haciendo mal, pero hay algo que es más fuerte que mi razón, que mi conocimiento, que me está dando la conciencia, que me lleva cautivo al pecado. Y el mal que no quiero hacer, eso es. Yo no quería caer en adulterio, pero caí en adulterio. Yo no quería acabar siendo alcohólico, pero acabé siendo alcohólico. Y todo comenzó con el primer cigarro que fumaste, con la primera copa que tomaste, con la primera mirada que quitaste de tu esposa y la pusiste en otra mujer o en otro hombre, en este caso siendo mujeres. Entonces, esta situación de contradicción en la que estamos de alguna forma, muchas veces hasta inconsciente ya haciéndonos daño, pues lo han tratado de explicar. William Shakespeare dijo, pues se le llama el defecto trágico en su famosa obra de Hamlet. Ser o no ser, he ahí el problema, escribió Shakespeare. Luego vino Carlos Marx, no, el problema está en la lucha de clases. Si la clase del proletariado derriba a la clase burguesa y se estabiliza la sociedad y repartimos el dinero, se va a solucionar el problema porque la raíz es social, de acuerdo a Marx. Viene Sigmund Freud, el problema es en la psique. El problema está que el ser humano tiene traumas que ha sido causado por la juventud, la infancia, y que lo hacen actuar de una forma autodestructiva. Y así tenemos nosotros todas estas opiniones de seres humanos como tú y como yo, que ninguno fueron Dios. Fueron seres pensantes como tú y como yo, tratando de descubrir qué es el problema básico, real del ser humano. Dios nos deja las Sagradas Escrituras, la Biblia, donde encontramos el diagnóstico de Dios. Lo que Shakespeare le llamó el defecto trágico, lo que Marx le llamó la lucha de clases, lo que Sigmund Freud le llamó el problema de la psique o el problema mental. La Biblia tiene una sola palabra que es pecado. ¿Qué es el pecado? Simplemente una fuerza interna maligna que la tenemos desde que nacemos. Ahora que tenemos nuestra nietecita, ¿verdad? Mi esposo y yo vemos un año nacida y comienza y no quiero tus espaguetis. ¿Y qué? Y me saca la lengua y nos grita. Y así de chiquitos la pregunta es, ¿alguien le enseñó a portarse mal? Ya nacemos con la tendencia a la rebelión. Nacimos gritando del vientre de nuestra madre, llorando, protestando desde que nacimos para que nos trajeron al mundo. Tal vez sería la traducción de lo que los lloridos de un bebé proyectan cuando acaba de nacer. Nacemos llorando, en rebelión, vivimos llorando y morimos en rebelión y morimos llorando. En un mundo completamente que nos sentimos que no es nuestro mundo, que nos sentimos mal, que ya ojalá que todos queremos justicia, hasta los ateos, todos queremos que se acabe el dolor, que se acabe la enfermedad, y buscamos la razón entre nosotros y nunca la vamos a encontrar, porque solamente Dios puede revelarnos el problema humano. Y así es efectivamente como la Biblia escribe desde hace más de 2500 años que el mundo va a terminar cuando todas las naciones se reúnan para apoderarse del centro principal del petróleo en el mundo, que se encuentran debajo de 3 naciones: Irak, Siria, Arabia Saudita, donde el 65% de las reservas petroleras del mundo se encuentran en esta zona geográfica. Y ahora con la guerra de Ucrania se ha visto mucho más claro el problema de la ausencia del petróleo. Cuando ya Rusia cierra la llave, cuando está privando de gas a Europa, ya ahora hace algunos meses Israel le está subsidiando el gas a Egipto y el petróleo también.
En Estados Unidos están tratando de bombear más. Fue el presidente Biden a Arabia Saudita hace algunos meses a rogarle al jeque, por favor, señor jeque, produzca más petróleo. Y el jeque de Arabia Saudita se volteó y le dijo a Biden, no, cállese y váyase a su país. Así, con estas palabras: no voy a producir ni un solo litro de petróleo. Señor Biden, Estados Unidos ya no nos asusta. Usted tiene una personalidad muy contradictoria, porque usted me dijo, me maldijo hace 4 o 5 meses, llamándome asesino y verdugo. Y ahora viene a decirme, a rogarme de rodillas, que produzcamos petróleo. Pues no lo vamos a hacer. Entonces el petróleo se ha vuelto otra vez en un petrodólar. Ojalá que ya, ¿verdad?, no venga este cambio tremendo en el que cambien el dólar como moneda internacional, o va a hundir a casi todo el mundo en problemas. Pero esta es la realidad de lo que va a suceder. Muchas gracias. Yo les agradecería que me lo prepararan. Sí, porque aquí no puedo. Uno de crema y la mitad de Splenda. Postre no, ¿eh? Muchas gracias, Humberto. Bueno, así está la situación. Entonces, la Biblia termina así, de esta manera, donde se reunirán las naciones del mundo alrededor del Medio Oriente. Y ahorita el problema que hay entre Estados Unidos precisamente es que si Estados Unidos quiere conquistar el mundo, si el Oriente quiere conquistar el mundo, Rusia o China, forzosamente, ya sea el Occidente o las naciones del Oriente, necesitan el control del Medio Oriente. Porque el que tenga el control de las mayores reservas petroleras del mundo, como lo dedujo Saddam Hussein en la guerra de 1990-91, en el siglo pasado, en Kuwait, que dijo Kuwait, me voy sobre Kuwait, pongo de rodillas a Kuwait, me apodero del petróleo y pongo de rodillas al mundo para yo convertirme en el dictador mundial. Desgraciadamente, Hussein no sabía que no era el tipo, él no era el anticristo, y que las naciones no se iban en ese tiempo a quedar cruzadas de brazos. Se formó una coalición por el presidente papá George Bush de 29 naciones, sacaron a Hussein de Kuwait. Cuando llegaron a Kuwait, Hussein había casi destripado a las mujeres embarazadas, había colgado a los niños, había hecho una masacre como no tienen idea. Se refugió en Irak, lo siguieron persiguiendo a Irak y allá lo encontraron en Irak, a Hussein, y su propio pueblo lo juzgó y lo ahorcó. Así que no fue posible para él dominar el Medio Oriente. Antes de que Inglaterra y Francia y Estados Unidos tuvieran control del Medio Oriente, lo tuvo el Imperio Otomano Turco, también ya lo mencionamos. Y los otomanos turcos casi por 500 años tuvieron el control del Medio Oriente hasta después de la Primera Guerra Mundial. Pero ya de la Primera Guerra Mundial para nosotros, el pleito ha sido entre Rusia y las naciones del Oriente y del Occidente para controlar ahora el petróleo. ¿Quién va a ganar? La Biblia dice que nadie. Porque cuando se junten ahí las naciones, Cristo aparecerá junto con nosotros para matar al anticristo, los ejércitos del anticristo, y establecer su reino mesiánico de 1000 años en el planeta Tierra. Veamos pues los detalles de esta última guerra que se llama el Armagedón. La palabra Armagedón es una palabra hebrea que significa monte, el monte de la matanza. Muchísimas gracias. El monte de la matanza, apúntalo, significa la palabra Armagedón. Y veamos con cuidado estos versículos. Apocalipsis 16, versículo 12 en adelante. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Aquí tenemos un lugar geográfico que corre desde Turquía, desemboca en el Golfo Pérsico, que atraviesa casi todo el Medio Oriente, el famoso río Éufrates, donde dice Apocalipsis 9 que hay 4 ángeles atados esperando matar a una tercera parte de la humanidad. Entonces no tenemos duda alguna, cuando se citan lugares geográficos, de qué lugar está hablando la Biblia.
derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó, para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. En la Tercera Guerra Mundial, antes de que el mundo llegue a su fin, el continente americano, Bogotá, no existirá. ¿Cómo que ahí estaremos arriba? Ahí para nada. Ni México, ¿verdad? Desde Alaska. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a ver a continuación que las primeras explosiones nucleares van a morir la cuarta parte de la humanidad. En el cuarto sello, Apocalipsis capítulo 6, lo vamos a leer más adelante. Ahorita somos 8,000 millones de personas aproximadamente. Una cuarta parte, estamos hablando de 2,000 millones de personas. Ahora, desde Alaska hasta la Patagonia, el continente americano tiene aproximadamente 1,000 millones, 1,100 millones de seres humanos. Así que cuando habla la Biblia que morirán 2,000 millones, estamos hablando de 2 continentes americanos. En proporción, los que desaparecerán del mundo por la guerra nuclear. Y vamos a examinar las bombas y las armas que tiene actualmente Rusia y Estados Unidos y la China. En el capítulo 9 de Apocalipsis, una tercera parte más morirá también. Y de acuerdo a la Biblia, solamente cuando venga Cristo sobrevivirá una tercera parte de la humanidad. Así que las naciones que se mencionan que sobrevivirán son parte del Medio Oriente y del Asia. Entre ellas se encuentra la China. Así que los chinos van a estar vivos y coleando cuando Jesucristo regrese. Arabia, Egipto y algunas naciones posiblemente del norte de África. Cuando la Biblia habla que los reyes del oriente vendrán cuando se seque el río Éufrates, damas y caballeros, el río Éufrates desde hace un año comenzó a secarse. Nadie se explica por qué todavía. Métete a investigar y se está secando el río Éufrates, que exactamente divide el Medio Oriente del Asia. Y todo el río Éufrates y el río Tigris son los 2 ríos que se mencionan al principio de la Biblia en Génesis capítulo 2, junto con otros 2 ríos que se supone que uno es el Nilo, pero otros que desaparecieron después del diluvio universal. Cuando habla de los reyes del Oriente, estamos seguros que está hablando de China, Finlandia, Indonesia, Singapur, Vietnam, etcétera, etcétera. Toda esa zona, Japón, que pertenece al Oriente. Entonces se va a formar, de acuerdo a la Biblia, una confederación política de gobernantes del Medio Oriente que no se someterán al anticristo. Esto es interesante, porque muchas veces creemos que el anticristo gobernará el mundo entero, porque dice sobre todo lengua y nación, pero del territorio del gobierno del anticristo. Es lo que no hemos estudiado más profundamente. Porque la Biblia dice también en Daniel 11, 40 al 45, que va a derribar a Egipto al final y que van a escapar Jordania de las manos del anticristo. Así que va a haber naciones que no van a estar bajo el anticristo, que se van a rebelar contra él y van a tratar de pelear contra él. Porque de eso se trata la guerra de la batalla del Armagedón. Entonces, versículo 13, vi salir de la boca del dragón, que es Satanás, y de la boca de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí vemos la Trinidad diabólica, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. La Biblia dice, sin ningún lugar a dudas, que mientras más nos acercamos al final de la historia, todos los gobernantes del mundo comenzarán a ser influidos por ángeles caídos
y por demonios. Porque observamos que van a ser influenciados por entidades espirituales y serán el mundo espiritual de los demonios y de los ángeles caídos los que los motivarán, influenciarán para que vengan al Armagedón y los reúnan en Israel, en el valle del Megido. Ahí estuvimos hace un mes que regresamos de Israel, o 2 meses, y estuvimos en ese valle impresionante, el valle del Megido, donde Napoleón Bonaparte dijo estas palabras cuando estuvo en Israel. Napoleón dijo: aquí, al ver el valle del Megido, estoy seguro que será la Tercera Guerra Mundial. Entonces, esto es muy, muy peligroso, porque por eso 1 Timoteo 2 se nos manda orar por nuestros gobernantes. Oren por el presidente de Colombia. Es nuestra obligación y responsabilidad. Por los senadores, los diputados, hagan lo que hagan, tenemos que orar por ellos, para que de alguna manera la maldad que pueda ser desencadenada por las influencias espirituales que los gobernantes puedan tener a través de nuestra oración, impidamos que la corrupción aumente. Porque es lo que hace la oración unida de la iglesia: detiene de alguna forma misteriosa la corriente de la maldad. Y cuando la iglesia desaparezca, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, porque ahorita lo que detiene el misterio de iniquidad es la iglesia, a través del Espíritu Santo. Y cuando nos vayamos en el arrebatamiento, se van a desbordar todos los diques y todas las barreras que hasta este momento no se han desbordado. Imaginémonos, si ahora la maldad se encuentra como se encuentra y al grado que ha alcanzado, imaginémonos cuando desaparezca la iglesia. Y Jesús dijo que la iglesia, recuérdalo, es la sal del mundo. Una sal sirve, ¿verdad?, para impedir la corrupción de la carne, porque si le pones sal a la carne, se tarda más en echarse a que se corrompa. Entonces la iglesia no fue enviada al mundo para acabar con el mal. Nunca vamos a acabar con la prostitución, ni con los crímenes, ni con los latrocinios, ni con los malos gobiernos. El papel de la iglesia no es terminar el mal. Eso será cuando Jesucristo regrese. Porque hay una teología que no es bíblica, que dice que la iglesia va a conquistar el mundo y que cuando acaba la maldad, y cuando acabemos con la maldad, Cristo regresará. No sé tampoco en qué Biblia lo encontraron. Pero hay tantas enseñanzas que se dicen por todos lados. Pero nosotros somos la sal de la tierra y somos, escucha esto, la única lámpara del mundo. Tú eres la única luz de tu familia, la única luz en tu trabajo, la única luz en tu escuela, la única luz en tu bufete jurídico, en tu clínica, en tu consultorio médico. Somos la única luz que hay. Y si nosotros, que somos la luz del mundo, que reflejamos la luz de Dios a través de nuestro testimonio, nos escondemos debajo de la mesa, una luz no se esconde de la mesa, sino que se pone arriba para alumbrar alrededor. Entonces, si tú llegas a tu trabajo y no es cierto que soy cristiano, oye, es cierto que mi novia ya se acuesta con su novio, ¿por qué tú tampoco, Conchita, tienes relación con tu novio? Ay, pues ya nos dijeron que eras cristiana, ¿verdad? Ay, no es cierto, ¿quién les dijo? Cuando comenzamos a atemorizarnos por la opresión del mundo, porque no queremos ser diferentes al mundo y seguir la corriente del mundo, hemos perdido la luz. Hemos perdido nuestro primer amor. Y le dice Cristo a la iglesia de Éfeso: quitaré la lámpara, quitaré tu testimonio y vendrá la oscuridad a tu vida, a tu familia, a tu casa y a tu trabajo. Porque amaste más la gloria de los hombres que la gloria que viene de Dios. Versículo 15, y dice Dios: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
o en el monte de la Matanza, o en el Valle del Megiddo, en otras partes de la Biblia. Muy bien. Hagamos un recuento rápido de la historia. La primera bomba atómica soltada sobre Hiroshima se llamó Little Boy, o el pequeño niño. Fue llevada por un bombardero B-29 norteamericano y la bomba atómica pesaba 3 toneladas, con el poder explosivo de 12.500 toneladas de dinamita. 12.500 toneladas de TNT. En la zona cero, o sea, venía el avión Enola Gay, bombardero B-52, y escogieron Hiroshima y Nagasaki, los norteamericanos, los ingleses, inclusive los rusos, que fueron la coalición que se formó contra Italia, Japón y Alemania, y determinaron que la soltaran arriba de Nagasaki de Japón, que son 2 puertos japoneses que no tenían mucha gente, pero que serviría como una detención y como una venganza del ataque de Pearl Harbor en Hawái en 1940 por los japoneses, que acabaron con casi toda la marina y portaaviones y destroyers de Norteamérica. Fue un caos. El presidente Truman se levantó y dijo: entramos a la guerra. Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial después del bombardeo y de la masacre en Pearl Harbor. Entonces escogieron 2 puertos, Hiroshima y Nagasaki, y la bomba se suelta. Escuchen esto: la bomba atómica no tocó el suelo. La bomba atómica explotó a 500 metros antes de tocar el suelo. Así fue como el doctor Roberto Oppenheimer y Enrico Fermi de Italia la diseñaron y la fabricaron. Les recomiendo, está ahorita la película de Oppenheimer. Ayer la vimos, que dura 3 horas, así que ten paciencia, pero explica todo cómo se formó la bomba atómica. Está muy buena en cuestión histórica y nos muestra la personalidad de Oppenheimer, cómo después de que ayudó a que ya Estados Unidos ganara la guerra, lo comienzan a perseguir echándole la culpa que era comunista, a su matrimonio. Así es el mundo: los que el domingo te alaban, te crucifican el viernes. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces explota y alcanza más de 3.000 grados centígrados en cuestión de segundos. Explota a 500 metros y en menos de 5 segundos alcanza 3.000 grados y queda completamente devastada una zona de más de 25-30 kilómetros de la zona cero. Más de 80.000 japoneses mueren instantáneamente y se inicia una tormenta de fuego y de incendios que duró 6-8 horas aproximadamente. Lo más interesante de esto es que la Biblia, veamos rápidamente en el libro de Zacarías, ahorita regresamos a Apocalipsis, Zacarías capítulo 14, profetizó hace 2500 años. Damas y caballeros, la Biblia profetizó hace 2500 años los efectos que tendría una explosión nuclear, cuando ni siquiera la pólvora se había descubierto. Zacarías 14, versículo 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Escucha: la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará de su boca. Esto no lo produce una lanza, ni una flecha, ni una granada. 2500 años antes la Biblia había profetizado que la bomba atómica iba a producir rayos infrarrojos, rayos ultravioleta, que harían que las personas o los japoneses que estuvieron presentes en segundos desaparecieron sus ojos, sus cuencas, se desapareció su cuerpo por el infierno del calor que desplegó la radiación nuclear del uranio 235 y del plutonio, que son los elementos que forman una bomba atómica.
75 años más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, el científico alemán Robert Oppenheimer, quien fue director del proyecto Álamos en Nuevo México, todo esto está en la película, está muy bien documentada la película, le preguntaron, y está en la película, el presidente de Estados Unidos le dice, lo invitó a la Casa Blanca, oiga, tenemos que fabricar más bombas. O sea, ya estaban los americanos contentos de que pues firmaron la paz los japoneses, se terminó la Segunda Guerra Mundial, gracias, y esta fue la filosofía que tuvieron. Más vale que mueran 160,000 japoneses a que hubieran muerto más de 1 millón. Con la bomba atómica detuvimos la guerra. Si la bomba atómica no hubiera sido soltada, hubieran muerto más de 1 millón de personas. Si tú fueras presidente de un país, ¿qué decisión hubieras tomado? Decisiones morales importantísimas para poder determinar realmente cómo dirigir y cómo terminar una guerra. Oppenheimer le dijo al presidente Truman, discúlpeme, yo no vuelvo a involucrarme en ninguna fabricación de ninguna bomba. Anteriormente, Einstein, ahí sale en la película también de Oppenheimer, Einstein tuvo una conversación secreta con Oppenheimer y después dicen qué fue lo que platicaron, pero Einstein, cuando le propusieron involucrarse en el proyecto Álamos, él se negó y le mandó una carta al presidente de Estados Unidos, Einstein, diciéndole, yo sé que cuando funcione la fisión nuclear y produzcamos la reacción del átomo, el mundo se cubrirá de tinieblas. Y la última guerra será una guerra con palos, ya no habrá armas, porque regresaremos a la época de los cavernarios. Estas fueron las palabras de Alberto Einstein. Y ahora que han transcurrido más de 75 años, podemos darnos cuenta las increíbles armas nucleares, que la bomba atómica parece un cohete de los que usan los niños comparado con lo que les voy a mencionar, para que sepan dónde se encuentra el mundo. Estas armas, por ejemplo, Rusia tiene el misil intercontinental hipersónico que ninguna otra nación tiene, que se llama Zircon, con Z, Zircon. Este misil intercontinental puede ser lanzado desde un submarino a una velocidad 9 veces más rápido que el sonido y con un poder de alcance a poder llegar a cualquier ciudad del mundo, a cualquier ciudad del mundo. Considerando el poder destructivo y la devastación que causó la primera bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, es lógico que podamos imaginarnos la increíble destrucción y los millones de muertos que causaría un misil o una cabeza nuclear del siglo XXI. Mientras que las primeras 2 bombas atómicas soltadas en Japón se medían en kilotones, ahora se miden en megatones, que significan mega, grande o amplio o en crecimiento, con toneladas de 10 veces más que la bomba atómica de Hiroshima. Por ejemplo, una bomba de 1 megatón contiene el poder de 8 bombas de Hiroshima. 1 megatón, una bomba de 1 megatón, contiene el poder explosivo como si fueran 8 bombas soltadas en Hiroshima y Nagasaki. O sea, 4,000 veces más poderosas que la primera bomba atómica. Actualmente vemos nosotros de que ya no tendríamos que preocuparnos de sobrevivientes ni heridos, porque no habría sobrevivientes. Las armas hipersónicas Zircon de Rusia vuelan tan rápido y a velocidades hasta el Mach 6 con una trayectoria balística atmosférica baja que puede penetrar los sistemas tradicionales de cualquier sistema antimisil que desarrolle Israel o Estados Unidos. Estados Unidos tiene la costa occidental, ¿verdad? En todo lo que es California, etcétera, etcétera, barreras invisibles para tratar de impedir bombas que vengan de China,
e Israel tiene también escudos que interceptan las bombas que le mandan de la Franja de Gaza o que puedan lanzar los grupos terroristas desde el Líbano. En fin, hay naciones que ya están protegiéndose de una forma invisible con una tecnología impresionante de los misiles. Sin embargo, el misil intercontinental Zircon nadie lo puede detener. Tendrían que hacer de aquí a la Luna un sistema antimisil para que no se lo brincara. Y nadie lo tiene más que Rusia. La velocidad de 400 kilómetros por hora, que ni siquiera es el alcance total del misil, estos misiles hipersónicos destruirían cualquier barco, portaaviones naval, etcétera, etcétera, cerca de Ucrania. Y lo más sorprendente es que Rusia tiene misiles de cruceros ahora de propulsión nuclear. Y el submarino Poseidón que tiene Rusia apuntando en el Atlántico a Estados Unidos y en el mar Pacífico apuntando a todo el área de Alaska y California, etcétera, etcétera, son submarinos que no se pueden rastrear. La tecnología, nadie sabe, tal vez fueron los chinos los que la desarrollaron y se la importaron a Rusia, no lo entienden cómo Rusia puede tener una tecnología tan elevada que ni los Estados Unidos han podido superar. Y finalmente vemos dentro de todas estas armas nucleares que la Biblia nos muestra claramente que terminarán en esta tercera guerra mundial. Ahora bien, cuando comenzó la guerra de Ucrania, el presidente de Chechenia, Ramzan Kadyrov, y el presidente de Belarus comenzaron a aconsejarle a Putin que usara las armas nucleares, que mandara un misil, escuchen, intercontinental, más de la velocidad Mach del sonido, a Inglaterra, a Escocia, a Irlanda, al Reino Unido, para que desapareciera el Reino Unido en 25 segundos. Y cuando el mundo viera que explotaba Escocia, Irlanda y la Gran Bretaña en 25 segundos, iba a rendirse Estados Unidos, el presidente Biden, como en la Segunda Guerra Mundial los japoneses, se iban a hincar, pedir perdón y cesaría una tercera guerra mundial. Putin no oyó este consejo, no sabemos por qué, pero el día 18 de febrero del año pasado, 2022, 18 de febrero, el presidente Lukashenko de Belarus anuncia la decisión de unirse y estar convencido de que deben usarse armas nucleares si Estados Unidos se atreve a poner una cabeza nuclear en Ucrania, o si convence la OTAN que Ucrania se adhiera a la OTAN, Rusia no se tentará la mente ni el dedo para usar armas nucleares. ¿Qué es lo que está pasando políticamente? Lo siguiente: la OTAN, que es el ejército de Europa, tiene un código, y en medio de este conflicto hay tres naciones principalmente preocupadas para que las armas nucleares sean usadas: Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania o Francia. Si Rusia usa cualquier arma atómica contra Ucrania, o por accidente un arma nuclear cae en Ucrania, aunque Ucrania no pertenezca a la OTAN, el artículo 5 de la OTAN dice lo siguiente, escucha esto. La única vez que este artículo ha sido invocado fue en septiembre del 2001, cuando el ataque terrorista a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Y de la misma manera, dice el artículo, si Rusia inicia un ataque nuclear contra Ucrania, aunque Ucrania no pertenece a la OTAN, por la proximidad que tiene Ucrania de Polonia, de Rumanía y de las naciones cerca en su frontera, la explosión nuclear en Ucrania correría la radiación a Polonia, a Rumanía, etcétera, etcétera, y son naciones que pertenecen a la OTAN. Y eso le daría a la OTAN el derecho
de atacar Rusia. Aunque no sea directamente contra Ucrania, la simple radiación involucraría, porque la ley dice así: cualquier proximidad que tenga una nación aliada a la OTAN, la radiación se esparciría a las naciones vecinas, por lo que las naciones de la OTAN tendrían que responder inmediatamente. La OTAN dice: si tú tocas a España, si tú tocas a Alemania, tocas a Francia, tocas a todas las naciones de Europa. Entonces, Rusia no puede nuclearmente atacar a Ucrania, porque si lo hace, no sabemos, posiblemente sea la causa o la chispa que produzca la guerra mundial o la tercera guerra mundial. La realidad es que Putin usaría cualquier arma nuclear, no se va a tentar el corazón para hacerlo, y el uso de estas armas causaría una radiación que atravesaría las fronteras de las naciones de la OTAN. Muy bien, cuando nosotros vamos a Isaías capítulo 13, vamos a algunos pasajes del Antiguo Testamento, veamos rápidamente, para terminar, de qué manera hace más de 2500 años los profetas del Antiguo Testamento anunciaron al mundo cómo iba a terminar. Dice Isaías 13, versículo 9: He aquí el día de Jehová, viene terrible y de indignación para convertir la tierra en soledad, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá, ahora ya lo sabemos por la radiación nuclear, al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Versículo 13: Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar. ¿Qué inclinación tiene la tierra sobre su eje? 23 grados y medio. O sea, la tierra no está así, la tierra está así, con una inclinación de 23 grados y medio. Si la tierra se moviera media pulgada a la derecha o para la izquierda, sobrevendría un caos totalmente, una inversión de los polos, que produciría únicamente una guerra nuclear. La tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Isaías 24, versículo 19 al 23. Isaías 24, 19 al 23. Será quebrantada del todo la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera, será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, será removida como una choza, se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan los escarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos o de nosotros sea glorioso. Esta realidad ya está enfrente de nosotros desde la invasión a Ucrania. El mundo creía que habría paz, el comunismo cayó, ya no tenemos enemigos, nuestra tecnología hará que nos superemos como somos amibas, y estamos a punto de evolucionar ahora con la ayuda de la genética y la tecnología moderna. Vamos a gobernar el mundo, como dice el Foro Económico Mundial, seremos dioses. Vamos a fabricar una nueva raza humana, lo dice el transhumanismo, la inteligencia artificial, el proyecto que vimos de DW y que es Roger el presidente, o de Wave, que están fabricando máquinas cuánticas hiperdimensionales para alcanzar a los extraterrestres. El mundo se encuentra como nunca se había encontrado, sentándose en el trono de Dios. Y qué interesante que el pecado que Dios anuncia que castigará cuando Él venga,
será la soberbia. El hombre finalmente creyó la mentira de la serpiente, serán como dioses. Por haber creído esta mentira, hasta el siglo XXI vendrá Dios con sus ángeles y con nosotros para tratar de que no se acabe la humanidad, que los sobrevivientes pasen al reino milenial con nosotros cuando regresemos con Jesucristo y que sea formada una nueva humanidad, donde los cielos resplandecerán y los que anuncian la justicia como estrellas a la perpetualidad. Si tú eres un hijo de Dios y una hija de Dios, no pierdas tu mirada en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No somos de los que retroceden, sino de los que proceden a la salvación. No somos de los que nos desanimamos ni nos avergonzamos, somos personas con convicciones. Y si ha habido un tiempo en que tienes que mostrar convicciones, es ahora. Y yo te pido en esta tarde, antes de despedir este seminario, que te arrepientas de tus pecados, que te vuelvas a Dios con todo tu corazón, que le pidas perdón a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a tus hijos, si tú has pecado en contra de ellos, que devuelvas el dinero que debes o el dinero que te has robado, que tengas la convicción de que Dios te puede ayudar a salir del pozo de una desesperación que tal vez te encuentras, porque tus pecados te llevarán al juicio final. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. He aquí, dice el Señor, les pongo la bendición y la maldición. Escoge pues, eres responsable individualmente de tus acciones. La bendición, si me escuchas y me sigues. La maldición, si sales por esa puerta hoy en la tarde, tal como entraste. Tal vez viniste por curiosidad, alguien te invitó, no tenías idea ni siquiera de lo que ibas a escuchar, pero Dios tenía una cita contigo. Dios te quería hablar en esta precisa tarde para decirte que te ama, que dio a su Hijo en la cruz por tus pecados y que tú tienes que volverte a Él con todo tu corazón antes de que la muerte te sorprenda sin Cristo y seas condenado eternamente en el infierno. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu santa palabra. Te damos gracias por habernos llamado a ser llamados tus hijos y tus hijas mediante el sacrificio de tu Hijo en esa cruz. Gracias por habernos dejado estas palabras que son fieles y verdaderas. No hay nada torcido en ellas. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. La palabra de Jehová es limpia y pura como la plata más pura. Dichosos los que confían en ella. Serán como árboles plantados, que siempre darán su fruto, siempre prosperarán, siempre avanzarán. No son de los que se van a estancar ni a confundir, sino que tendrán sus sentidos espirituales alertados ante los peligros que nos rodean actualmente, y serán esos guerreros, esos soldados de la fe, los que presentaremos la última batalla contra los poderes del mal. Ya han sido vencidos en la cruz. Se nos manda solo resistir como soldados firmes, como baluartes de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestras iglesias, del mundo, que podamos saber que ningún viento nos va a derribar. Seremos como las palmeras. Vendrán tsunamis y vendrán vientos y permaneceremos en pie, porque nuestra casa fue fundada sobre la roca que se llama el Señor Jesucristo, en quien confiamos hasta el final de nuestra vida. Amén. Dios santo, buenas tardes. Le damos mucha maravillosa que hemos iniciado hace algunas semanas, titulada La próxima invasión islámica contra Israel. La próxima invasión islámica contra Israel. La Biblia es un libro maravilloso.
Porque recuerdo hace algunos años, yo antes de ser cristiano era ateo. Y el comunismo para mí era la respuesta a una revolución social, armada, contra los gobiernos imperialistas, dictatoriales, bla, 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 bla. Y cuando mi hermano Alejandro me enfrentó con Jesucristo y me presentó a Jesucristo, pues transformó mi vida. Hace aproximadamente 37, 38 años. Y después de este encuentro que tuve con Cristo, pude ver que todas las ideologías, filosofías, maneras de pensar de la humanidad, hombres como tú y como yo, eran perspectivas terrenales. Eran puntos de vista, ¿verdad?, en los cuales, en la limitada inteligencia que tenemos, pues hemos tratado de trascender el mundo físico y pensar si hay un mundo espiritual. Yo como ateo, el ateo está guiado por lo que se llama el empirismo. ¿Qué cosa es la filosofía empírica? La que te dice: yo no creo lo que no veo, lo que no oigo, lo que no toco, lo que no huelo, lo que no siento. En otras palabras, si no puedo probar en un laboratorio de ensayo y no puedo demostrar algo científicamente, no lo voy a creer. Sin embargo, comencé a estudiar que la ciencia, aunque no somos enemigos de la ciencia, Dios nos libre, al contrario, la ciencia simplemente demuestra que lo que se descubre mañana, la Biblia lo anticipaba con siglos y siglos y siglos atrás. Nos muestra claramente que la ciencia no puede entrar en el campo de lo invisible ni lo espiritual. La ciencia no nos puede dar un propósito ni significado para vivir. La ciencia no puede trascender aquello, vuelvo a repetir, donde la mente limitada no puede comprender. Entonces, si, como dice la Biblia, si queremos el ser humano comprender a Dios, pues nunca nuestra investigación científica, intelectual, me puedo ir a Chapultepec, me puedo ir a los peyotes con María Sabina, allá a Oaxaca, empeyotarme, viajes astrales, LSD, dietilamida de ácido disérgico, que fue lo que los Beatles se drogaron cuando hicieron la famosa canción Lucy in the Sky with Diamonds. La hicieron en un viaje de peyote y de LSD. Entonces, cuando nosotros queremos penetrar el mundo fuera de nosotros, estamos buscando brujería. Los brujos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los hechiceros? Personas que quieren, a través de limpias, a través de... hay un conocimiento de que hay espíritus y que la persona con una limpia puede ser limpia de maldiciones, etcétera, etcétera. El hombre nunca por ningún medio inventado por nosotros vamos a conocer a Dios. Imposible. Entonces, era necesario, de acuerdo a la Biblia, que Dios haya sido el que haya bajado a este mundo en la forma humana de su Hijo Jesucristo, para que Jesucristo nos comenzara a transmitir y a enseñar lo que es su Padre. Él dice en Juan 17, el que es de arriba es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Entonces Jesucristo baja del cielo y solo Él, no los marcianos, ni los jupiterianos, ni la cienciología, ni los gurús, ni nadie nos puede decir cómo es el mundo fuera de la muerte, el mundo invisible que trasciende las 4 dimensiones, más que Jesucristo. Entonces Él baja precisamente a mostrarnos quién es el Padre y el mundo espiritual que nos rodea. Si no fuera porque Jesucristo hubiera bajado hace 2000 años y nos hubiera revelado las cosas que están aquí en la Biblia con el Espíritu Santo, estaríamos en pañales. Estaríamos todavía diciendo, cada quien su propia religión. Todas las religiones salvan, todas las religiones llevan a Dios. Tú piensas como tú piensas, tú piensas como tú piensas. Los hinduistas somos hermanos todos. Los hindúes, los maometanos, el musulmán, Corán, Tripitaka, los budistas, todos somos hermanos. Oremos todos juntos porque todos adoramos al mismo Dios. Bueno, esta es la mentira más grande que existe en la Biblia. Porque si es verdad lo que todos estos líderes de religiones han dicho y han postulado, Cristo ha sido el mentiroso, psicópata,
neurasténico, paranoico, esquizofrénico más grande que la historia haya conocido. Porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y fuera de mí nadie conoce a Dios. Mateo 11, 25 al 28. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Así que de acuerdo a Jesucristo, no hay ningún ser humano que pueda jamás encontrar ni conocer a Dios si antes de buscar a Dios no conoces al Hijo. Es el Hijo el que revela al Padre. Y cuando conocemos a Jesucristo, comenzamos a conocer a Dios, porque Dios escogió que fuera su Hijo el que lo revelara. Entonces venimos a la Biblia y nos encontramos con un libro maravilloso, donde al punto que yo iba es que hace algunos años un gran astrónomo, astrofísico llamado Carlos Sagan, dijo estas palabras en el siglo XX, a finales del siglo XX, antes de morir: ateo. Carlos Sagan, el ateo astrofísico del siglo XX, de los más grandes astrofísicos que han habido en el siglo XX, él dijo esto antes de morir: si yo hubiera tenido más evidencias de que Dios existe, yo hubiera creído en Dios. Si Dios se hubiera aparecido o se me hubiera aparecido, dijo Sagan, entonces yo no tendría dudas de que existiera Dios. Bueno, si es así como él dice, o él supuso que debería de ser, entonces la fe no existiría. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que ha escogido esconderse físicamente de nosotros, para revelarse espiritualmente, y espiritualmente, sin verlo, creer en Él a través de las evidencias de la Biblia. ¿Me siguieron? Y entonces cuando una persona como Carlos Sagan dice: es que yo necesito evidencias físicas, ver algo, como hay mucha gente, pues si yo veo un paralítico levantarse de la silla de ruedas y que tuvo 15 años, voy a creer en Dios. ¿No es cierto? No es cierto, no es cierto. La pregunta es: ¿en cuál Dios? Los hindúes tienen millones de dioses. El diablo no es ateo, me ganaba. Entonces, qué importante es que podamos entender todas estas cuestiones lógicas de razonamiento, para que podamos comprender por qué la Biblia es suficiente para que cualquier ser humano pueda llegar al conocimiento de Dios. Y por eso la Biblia desafía al ser humano diciéndonos: me buscarás, me encontrarás, porque me buscarás con todo tu corazón. Y cuando mi hermano Alejandro me comenzó a hablar de Jesucristo, yo ya había estudiado el Tripitaka, los libros de los Bhagavad Gita, el libro del Mormón, el libro del Corán, había leído los suras del Corán, etcétera, etcétera. Me quería ir allá a las Himalayas y ponerme todo pelón allá con los mayas, y allá los hindúes allá, con todos los que buscan a través y se rapan, ¿verdad? Los Hare Krishna. Y es la búsqueda del ser humano, y queremos, y sobre todo los jóvenes, queremos ver dónde está la verdad. ¿Qué hay en la vida? Algo a lo cual valga la pena entregarle toda mi vida, mis propósitos, y dedicarme y apasionarme por eso. Y desgraciadamente, cuando los jóvenes no conocen a Cristo, se entregan en una búsqueda que los lleva a mentiras y los lleva a su propia destrucción. Como los Beatles, ¿verdad?, enseñaron en los 60, 70 que las drogas era el camino para conocer a Dios. Y John Lennon, antes de que lo asesinaran en Nueva York, el líder de los Beatles y el que lo fundó, dijo antes de morir: yo soy más grande que Jesucristo. A las 2 semanas lo mataron y no ha resucitado. Cuando entendemos esto, venimos a la Biblia y encontramos que las evidencias científicas, como en los que fueron al desayuno ayer, el mensaje se llamó Jesucristo, hombre y Dios, y al comenzar el mensaje le dije a la gente: a mí me hubiera gustado ponerle al mensaje ayer la encarnación y la genética, porque ayer demostré científicamente, escucha lo que te voy a decir, no empíricamente, ayer demostramos en el desayuno genéticamente y científicamente por qué Cristo tenía que nacer de una virgen.
¿Y por qué hasta el siglo XX, desde hace 2000 años que se profetizó que una virgen pariría al Hijo de Dios? Y desde el Génesis 3500 años se profetizó que tenía que nacer de una mujer que no iba a conocer varón. ¿Por qué la Biblia hasta el siglo XX que se descubre la genética y las leyes de la herencia y los principios del ADN, que es la codificación que tenemos en cada una de las células, la información que Dios puso, hasta entonces entendimos? Ahora entiendo por qué José no se pudo meter con María, porque el Hijo de Dios no podía nacer como naciste tú y como yo nací. Y ya lo vimos ayer genéticamente. Les recomiendo la conferencia, ¿verdad?, para que la estudien en su casa. Muy bien, estamos en Ezequiel capítulo 38 y 39, en esta serie maravillosa, la invasión islámica sobre Israel. La Biblia tiene evidencias históricas. La historia demuestra que Dios existe. ¿Cómo demuestra la historia que Dios existe? A través de lo que se escribió hace siglos y se está cumpliendo, se ha cumplido y se cumplirá al pie de la letra, tal como la Biblia lo anunció hace más de 3.500, 4.000 años. La Biblia tiene evidencias científicas, genéticas, arqueológicas, antropológicas, sociológicas, químicas, físicas, biológicas y de la disciplina académica que tú me quieras mencionar. Así que no faltan evidencias. El problema con el ser humano, como decía Carlos Sagan, no fue un hombre honesto intelectualmente. A él no le faltaron evidencias. Antes que Carlos Sagan, hubo otro ateo famoso llamado en los 50, Bertrand Russell. Y este hombre escribió, de acuerdo que mi padre, nuestro padre, una vez mi papá, venimos nosotros de una iglesia, de una familia muy religiosa, no cristiana desde luego, y mi papá pues le gustaba siempre, ¿verdad?, comer con curitas y todo, y era amigo de ellos, muy sincero, religioso mi papá a su manera. Nunca jamás tuvimos una Biblia ni leímos la Biblia, nunca. Y me acuerdo, ¿verdad?, que en aquel tiempo decían, ¿verdad?, no, pues es que se necesita hacer esto y aquello para poder entrar y conocer a Dios. Y antes de que mi padre conociera realmente lo que es la religión de él, me acuerdo que llegó ese libro a la casa de ustedes, ¿Por qué no soy cristiano? Así se llama ese libro. Autor Bertrand Russell, ¿por qué no soy cristiano? Y no se imaginan ustedes la sarta de barbaridades que él dice, antes que Carlos Sagan. Y cuando leemos a estos hombres, Jean-Paul Sartre en Francia, en los 60, otro ateo, escribió La náusea y el muro. Friedrich Nietzsche, que es el padre de todos ellos, así hablaba Zaratustra, el anticristo, etcétera, etcétera. Todos los ateos tienen siempre el mismo común factor denominador. ¿Qué es lo que caracteriza el ateísmo? No es cierto, y esto lo hemos comprobado en los debates con ellos, no es cierto que ellos no crean en Dios porque no hay evidencias. El factor común denominador del 85% de los ateos, el otro 15% no son ateos, son agnósticos. Que es muy diferente ser agnóstico a ser ateo. El agnóstico es el que no tiene el conocimiento de Dios y te dice, mira, yo no sé si creo en Dios. Es mucho más honesto. Yo no sé, pero me gustaría saber si existe, cómo lo puedo encontrar. Es una posición mucho más honesta. El ateo es el que dice y declara, no existe Dios, sin tener evidencias de la existencia de Dios. O sea, es una ridiculez, es una aberración intelectual, filosófica, decir yo no creo en Dios sin tener tú pruebas de que es Dios. Es como, este hombre mató a personas y tiene las evidencias para mandarlo a la silla eléctrica. No tengo evidencias, entonces ¿cómo es que lo maté? Pues porque yo lo creo. Hace poco en un desayuno una persona me estaba esperando y me dice, yo no creo en Dios. Y le digo, ¿por qué no cree en Dios? Me dice, porque no quiero creer en Dios. Le dije, espérame tantito otra vez, a ver, repíteme lo que acabas de decir. ¿Por qué no crees en Dios? Porque no quiero creer en Dios. ¿Y por qué no quieres creer en Dios? Porque no creo. Yo me quedé así, le dije a mi esposa, no es posible. No es posible tanta estupidez. Qué increíble mentalidad. Pero no solamente es una persona, son millones de personas en el mundo que expresan eso.
No creo en Dios. ¿Y por qué no crees en Dios? Porque así me dijo el maestro, porque mi maestro es ateo y porque en la universidad nadie cree en Dios, y además creer en Dios no es ser intelectual. Los intelectuales somos ateos. ¡Qué barbaridad! Es todo lo contrario. ¡Qué engaño tan grande! Y estamos para rebatir argumentos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Rebatiendo argumentos y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Para eso somos los defensores de la fe. Y es importante que Dios levante soldados como ustedes ya en el mundo que vivimos tan confundido. El factor común denominador que caracteriza el ateísmo, no son falta de evidencias, es la inmoralidad. Bertrand Russell tuvo más de 4 o 5 matrimonios. Friedrich Nietzsche acabó como homosexual en un hospital psiquiátrico en el manicure. Ahí acabó el padre del ateísmo del siglo XX, el padre del nazismo, del fascismo y del comunismo, Friedrich Nietzsche, el ateo alemán. A los 40 y tantos años lo internan en un hospital psiquiátrico, el que dijo Dios está muerto, y se vuelve homosexual. Entonces nos damos cuenta que detrás de todas estas cosas de los seres humanos no anhelan la luz, sino que hay evidencias en su propio corazón que, aunque les presentes la luz, como comenté ayer en el desayuno, en el capítulo 11 de Juan, el milagro más grande de Jesús, ¿cuál fue? La resurrección de Lázaro. Resucita Dios a Lázaro, un hombre que tenía 3 días hediendo, ya apestaba, ya a los 3 días un muerto, la sangre no le circula, las neuronas del cerebro se mueren completamente, ya la persona está pálida, casi amarilla, casi naranja, que todos los colores, ya trae el color del arco iris, ya una persona de 3 o 4 días de muerto. Y en ese momento, después de esa descomposición neurológica y celular del cuerpo de Lázaro, Cristo grita: ¡Lázaro! Entonces Lázaro estaba en la tumba. Somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo de Lázaro descompuesto completamente, hedía. Ya no había manera, ¿verdad?, de que fue un colapso cardíaco, una catalepsia, no, nada de esa. Estaba muerto. Y el espíritu se sale. Dice en Santiago 2 que el cuerpo no puede vivir sin el espíritu. El que le da vida al cuerpo, a nuestro cuerpo, al tuyo y al mío, es el espíritu. Entonces el espíritu de Lázaro ya se había salido, el cuerpo ya está descomponiéndose. ¿Y quién oyó la voz? El espíritu. Lázaro, ven fuera. Entonces, ¿qué hizo el espíritu de Lázaro? Regresó a la voz del creador de los espíritus, se mete al cuerpo de Lázaro, comienza una regeneración sanguínea, celular, neurológica del cuerpo de Lázaro, y ese hombre a los 3 días comienza a salir de la tumba ante los ojos de los fariseos. Ese milagro, podríamos todos considerar, era suficiente para que el más grande de los ateos o de los incrédulos, agnósticos, escépticos, se convirtiera. Pero da las circunstancias que en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, el día que Cristo resucita a Lázaro, ese día planean matarlo. Léelo, llegando a tu casa esta noche. Ese día planearon la muerte de Jesús. Entonces, ¿qué estaban buscando? ¿Queremos señal ahí? ¿Señal? ¿Más señal que levantar un muerto? Entonces, por eso dice en 1 Corintios 1, los judíos buscan señales y los griegos sabiduría. Pero a los que buscan señales y milagros para tener fe, y a los que quieren conocimiento y sabiduría, y los rabinos y los esto y el otro, y los gurús por aquí y por allá, Cristo y su resurrección, poder y sabiduría de Dios. El poder y la sabiduría de Dios. Y el milagro más grande ha sido que Dios levantó a su Hijo de entre los muertos para vivir eternamente para siempre. No necesitamos más milagros. De la muerte de Cristo a nuestros días, aunque Dios no volviera a hacer ningún milagro, no necesito ver ya ningún milagro. Me basta con que Él vive para saber que yo voy a vivir con Él. Gloria a Dios. En Ezequiel 37 y 38 se profetizó hace 2600 años. Toma nota. Hace 2600 años se escribió el libro de Ezequiel.
aproximadamente durante la cautividad babilónica, porque Ezequiel fue uno de los profetas que fue llevado por Dios a Babilonia para que Dios le enseñara y le demostrara por qué estaba su pueblo sufriendo lo que estaban sufriendo. En Ezequiel capítulo 8 y capítulo 9 se explica eso. Muy bien. Ezequiel recibe una visión donde se profetiza aquí en el capítulo 38 y 39, que es la base de esta serie que hemos estado compartiendo con ustedes. Se profetiza las naciones que se encuentran precisamente en el siglo XXI, aliadas, y que van a planear la invasión en contra de Israel. No sé si la semana que entra, el mes que entra, pero es la próxima guerra futura. Esta no es la tercera guerra mundial, aunque va a formar parte tal vez del final del Armagedón. Entonces, qué increíble que podamos encontrar aquí naciones, por ejemplo, como Persia. Dice el versículo 4, Persia. ¿Qué nación es Persia? Oye, es que si nos trasladamos al siglo XX, entre 1930 y 1950, las naciones que forman ahorita el Medio Oriente fueron asignadas y repartidos sus terrenos y sus fronteras después de la Segunda Guerra Mundial y algunas antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Persia, hasta 1935, apúntalo, se le cambió el nombre a Irán. La República Islámica de Irán tiene ese nombre desde 1935. Y ese nombre de Persia aparece desde que comenzó los persas, hablan el persí o el persa. Ellos no son musulmanes, aunque muchos son musulmanes y muchos han adaptado, pero ellos son persas. Entonces no son árabes, son persas. Ya la Biblia mencionaba hace 2600 años que esa nación Persia, que ahora es Irán, se uniría con Magog, que ya lo vimos en las clases pasadas, pertenecen a los magogitas, que fueron fundados por los escitas y que después los godos los conquistaron, y que son precisamente el área geográfica que forma ahorita Rusia, y que después de la Segunda Guerra Mundial se formó como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o comunistas, donde estuvo Brezhnev y Gorbachev y Nikita Khrushchev, tu padrino, y otros más. Bueno, dice la Biblia que Cus y Fut van a venir con esta invasión, y esto es un repaso breve. Si quieres tú saber los nombres de las naciones, ahorita somos aproximadamente, de acuerdo al almanaque del último almanaque mundial, somos casi 200 naciones ya en el mundo. Por ejemplo, Yugoslavia desapareció, se formaron ya, ¿verdad?, otras dos naciones ahí cerca, los croatas y otras naciones ahí, etcétera, etcétera. Y bueno, están desapareciendo naciones que eran naciones que ya no están en el mapa, y apareciendo nuevas naciones. Entonces, si quieres tú saber cuál es el origen de las naciones, consulta Génesis capítulo 10. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todas las naciones y todos los seres humanos descendemos de 3 hombres después del diluvio. Después del diluvio, Dios acabó con toda la corrupción que se extendió por el mundo entero. Una corrupción genética. El ADN del ser humano había sido infiltrado, alterado por poderes ocultos de entidades espirituales. Dios tuvo que barrer con todo. Y después del diluvio, Noé tuvo 3 hijos. Bueno, ya los tenía desde el arca: Sem, Cam y Jafet. Todos los europeos o los anglosajones descienden de Jafet. Me encanta cuando veo a muchos de ustedes apuntando y tomando notas, y otros están así, ¿será? Cómo me encanta ver estudiantes de la Biblia y cristianos, ¿verdad?, que apuntan y toman notas y todo, y siempre tienen esa hambre de tener conocimiento y checar que lo que se dice está siendo verdad. De Jafet viene toda Europa, los anglosajones de Jafet. Sem viene los semitas, que es el Medio Oriente y los asiáticos. Y de Cam, el continente africano.
Entonces, de estos 3 hombres se pobló la tierra entera. Y cuando tú quieres saber de qué nación pertenece a qué, vas a Génesis 10, y en Génesis 10 encontramos las 70 naciones, descendientes de los 3 hijos de Noé. Y dice, y los hijos de Cam fueron ta, 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 y los hijos de Jafet, ta, 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 y los hijos de Sem, ta, 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 ta. Y ahí vas encontrando, y luego te metes al Wikipedia, y te metes al Google, y comienzas a investigar los descendientes, etcétera, etcétera, y los puedes ir ubicando geográficamente. Eso es asombroso. Entonces, Cus y Fut eran descendientes de Cam, dice Génesis 10, versículo 6, que son los continentes africanos, o sea, son Sudán, Etiopía y Libia. Lo dice Gomer y todas sus tropas y la casa de Togarma. Gomer y Togarma pertenecen a Turquía. Entonces aquí tenemos esta profecía. Está por llevarse a cabo una guerra en el mundo ahorita contra Israel, donde se van a unir Rusia. Rusia fue dividida en 15 repúblicas después de que cayó el muro de Berlín en 1989, cuando se acabó el comunismo. Cuando Gorbachev dijo, ¿verdad? Hemos fracasado ante el mundo porque nos aislamos del capitalismo y sacamos a Dios de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora Putin, el que es actual líder de Rusia, pues ha comenzado otra vez, ¿verdad?, a tratar de levantar de los muertos a la antigua República Socialista Soviéticas, y por eso atravesó Ucrania y quiere Crimea, y está ahorita en tratos con Siria por la matazón que ahorita les explico lo que pasó en Alepo hace algunos días, que ahorita ocupa todos los encabezados de los noticieros y de los periódicos internacionales. Entonces ahorita Putin quiere sacar de las cenizas y resurgir a Rusia, y al mismo tiempo que Putin está tratando de reconquistar y de las repúblicas en las que se dividió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, volver a unirlas otra vez bajo el liderazgo de él. Al mismo tiempo, los musulmanes, que en 1923 acabaron los ingleses con el Imperio Otomano Turco, los musulmanes quieren volver a resurgir el Imperio Otomano Turco que tuvieron durante casi 480, casi 500 años, y volver a formar en el Medio Oriente un califato. Todo esto se los explico para aquellos que no han visto las conferencias anteriores, para que puedan entender Ezequiel 38 y 39. Entonces, cuando comenzamos a analizar todo el mapa geopolítico del mundo actualmente, nos damos cuenta la relevancia, santos de Dios, que lo que está pasando, lo que está haciendo ahorita Assad en Siria, el grupo de ISIS, lo que está haciendo Rusia, las maquinaciones de la Unión ahorita se unió precisamente Rusia, Irán y Turquía, ya están unidas en un pacto ahorita nuclear. Y por otro lado vemos la OTAN en Europa. Ahorita ya sale Obama, ¿verdad? Y entra otro hombre, ¿verdad? El que te bautizó, digo, ¿cómo se llama eso? Y cuando comencemos a darnos cuenta que todo esto es una burbuja que está a punto, nada más se necesita una aguja para que explote, vamos a descubrir claramente, y la Biblia tenía razón. ¿Y cuál es el propósito que Dios nos los deje aquí? Para que lo divulguemos, para que lo compartamos, para que el mundo sepa que hay esperanza, que hay una luz, y que tenemos un libro en quien confiar, tenemos un mapa que nos guía y nos da esperanza y paz y la seguridad y propósito que nuestras vidas necesitan, nuestras familias, matrimonios y nuestros hijos y nietos y bisnietos. Ya deja el Calimán y las telenovelas. Tenemos una guía, tenemos un mapa. No tenemos por qué estar en luna y confundidos ni atemorizados. Y ya cayó el peso y el petróleo y esto y el otro. Somos hijos e hijas de Dios. Si Dios su vida por nosotros en una cruz, ¿nos dejará y nos abandonará? Nunca. Nunca lo hará. Jamás. Rusia se acaba de unir con Irán, tal como lo propuso hace 2600 años con Persia.
Rusia e Irán están ahorita así de compadres con Turquía y con China detrás. Nada más que China son muy inteligentes los chinos, muy inteligentes. Y ahorita, ¿verdad? Xi Jinping, el presidente de China, nada más está viendo, ¿verdad? Ahorita Corea del Norte, a ver, aplácate un traquito. Hoy estas islas que está ahorita China queriendo en el mar de China y en el mar del sur de la China, ya instalaron ahí bombarderos los chinos para que controlar Indonesia, Filipinas y toda esa región del continente asiático, y al mismo tiempo está dándole chance a Rusia e Irán que hagan sus cosas en el Medio Oriente. Ahorita China no tiene participación en el Medio Oriente, es el primer socio comercial de Estados Unidos. Sin embargo, este presidente electo acaba de decir que él no necesita ni a chinos, ni a mexicanos, ni a musulmanes, ni a nadie para reconstruir Estados Unidos. La mano de obra americana es suficiente. Y cuando una persona atrae eso, está inyectando a su pueblo racismo. No necesitamos a nadie. Qué altivez, qué soberbia. No necesitamos a nadie, somos suficientes. ¿De veras? ¿Son hijos de quién? Pero este es el mundo que estamos enfrentando. Está peligrosa la situación ahorita. Y al mismo tiempo esta persona está diciendo que es amigo de Israel y que va a llevar la embajada de Israel a Jerusalén, y al mismo tiempo que es amigo de Putin y es amigo también de Assad, su compadre. Imagínate si tú digas, soy tu amigo, pero también soy amigo de tus enemigos. Care, pues, ¿para amiguitos? Le contestaría, ¿verdad? Oye, si eres mi amigo, tus enemigos son mis enemigos y tus enemigos son los míos también. Si es que hay una amistad sincera y noble. Entonces vemos que la confusión política que existe, donde los gobernantes están así tambuleantes por todos lados, porque es lo que la Biblia profetizó, que antes de que Cristo venga, los gobiernos se desmoronarían completamente, se derrumbarían, se aniquilarían y perderían la brújula total. Ya no es comunismo, ni monarquía, ni socialismo, ni democracia, ni fascismo, ni comunismo. Ya no saben qué tipo de sistema poder darle a un gobierno, de lo confundidos que se encuentran las naciones, tal como la Biblia lo profetizó. Entonces los musulmanes quieren establecer el califato. ¿Qué es el califato? La palabra califa significa el sucesor de Mahoma. Entonces los musulmanes están divididos en dos ramas: en los sunnis, que son los de ISIS, todo el grupo terrorista genocida de ISIS son sunnis, y los chiitas, que son en Arabia Saudita e Irán. La mayor parte de los iraníes y Arabia Saudita son chiitas. Entonces, e Irak también, Irak, Arabia Saudita y parte de Irán. Entonces los sunnis quieren establecer el califato con Bagdadi, el jefe de ellos, y quitar la frontera entre Irak y entre Siria. Y entonces, al quitar la frontera entre Siria y Irak, se vuelve otra vez la región geográfica de lo que era la Mesopotamia. Y la palabra Mesopotamia significa entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, que son los dos ríos donde estaba el huerto del Edén. Génesis capítulo 2. Y son los ríos que aparecen en Apocalipsis 9, en las trompetas de Dios, donde se encuentran atados debajo de ese río, en las arenas de ese río, los 4 ángeles caídos más poderosos de Satanás. Y es precisamente en esa zona geográfica, damas y caballeros, santos de Dios, que la Biblia nos muestra donde se encuentra la maldad concentrada. Es ahí donde ahorita, en diciembre del 2016, es la olla hirviendo del mundo. Donde ahorita, por ejemplo, hace una semana, como les comentaba, Alepo, en el año 2012, el grupo de los rebeldes que comenzaron la guerra civil antes de ISIS contra el presidente Assad de Siria, Alepo fue una de las ciudades, fue la tercera ciudad que tomaron los rebeldes, no ISIS, los rebeldes que pelean contra Assad y que lo quieren derribar de su gobierno. Pero entonces Assad, hace una semana aproximadamente, sus tropas del gobierno sirio entran a Alepo, que es la ciudad que está ahorita en todos los medios de comunicación,
y comienzan a matar a todos los rebeldes, pero en las guerras del Medio Oriente ya no hay uniformes. Entonces todos están de civil. Entonces, ¿cómo sabes quiénes son los rebeldes? Entonces Asad, a diestra y siniestra, mátenlos a todos, dijo. Y han llegado a Alepo y han hecho una carnicería en Alepo ahorita que no se imaginan. Así, y todos, yo no soy de los, yo cómo sé que eres rebelde. ¿Cómo sé que a lo mejor eres rebelde y te estás ahorita y te huyes y te vas a regresar? Y entonces no los dejan salir y están pidiendo las mujeres y derechos humanos que a las mujeres y los niños les dé chance de evacuar Alepo. Ya son 65,000 niños y mujeres que quieren salir de Alepo y que están bloqueando el ejército de Asad para que no salgan porque quieren matar a todos los hombres primero. No tienen comida, no tienen agua, no tienen ambulancias, no tienen hospitales. Es un infierno en el siglo XXI con la tecnología cibernética, iPad, computadora, viaje a la luna, que vamos a ir a Plutón. Cálmate, Einstein. Cálmate. No podemos ni arreglar aquí abajo nuestros problemas. Estamos a punto de una tercera guerra mundial, a punto de destruirnos sin compasión, sin misericordia por los marginados, por los pobres, por los explotados. Y estamos pensando en invertir miles de millones de dólares en la conquista del espacio. Ahora sí lo digo, pero lo digo de veras, Virgen de la Macarena. Y que me critiquen. Perdón, del Socorro. Yo estoy enojado, muy enojado contra la maldad, contra lo que está pasando en el mundo. Y lloro y le pido a Dios que nos dé fuerzas. Tenemos que llegar al final, hermanos. Tenemos que llegar al final y tenemos que proclamar este mensaje al mundo entero. El mundo se está deshaciendo, derrumbándose ante nuestros ojos. Las cosas que están pasando no es posible que pasen y están sucediendo. Démosle gracias a Dios por la familia que tenemos. Hoy está llegando, te está esperando el chicharrón y el cabrito. Tienes una cama, tienes hijos, tienes una esposa, tienes un trabajo. Y si no lo tienes, lo vas a encontrar. No estás como en Venezuela o en Cuba o en Alepo o en Medio Oriente. Tenemos todavía un México donde hay mucha esperanza de volver a levantarnos. Démosle gracias a Dios. Y por otro lado, los musulmanes quieren hacer eso. Y por otro lado, Rusia no puede abandonar a Assad, al presidente de Siria, porque Rusia tiene la base naval más importante del Medio Oriente en Siria. Entonces, si Rusia quiere controlar el Medio Oriente, China ahorita lo está dejando, se unió con Irán para que Irán se encargue de ISIS, con el grupo de Hezbollah de terroristas, junto con los kurdos que están con la frontera con Turquía, y Assad tiene la defensa completa, incondicional y al 100% del presidente Putin. Porque si derrocan a Assad, la base naval que tiene Rusia con acceso al Mediterráneo, la única base naval que tiene acceso al Mediterráneo es de Rusia, en la ciudad, en Crimea y en Ucrania. Entonces Rusia quedaría desamparada, o sea, el mar quedaría completamente en manos de la OTAN y ya no podría Rusia defenderse. Entonces es un punto súper estratégico y Rusia no va a abandonar a Assad por ningún motivo. No va a permitir que lo derroquen. Por eso Alepo la volvieron los soldados de Assad a reconquistarla e hicieron el infierno que están viviendo esas pobres gentes. Ahorita, desde que se inició la guerra civil en Siria, hay más de 6 millones de refugiados huyendo del Medio Oriente hacia Europa y África. Saliendo con lo que traen, con los tenis Nike ahí colgando, ¿verdad? Y con la pijama con la que se levantaron, y con el niño chiquito que ni chanclas tiene, y con las mamás y todos, ¿verdad?
por favor, tengan compasión de nosotros, ábranos una puerta. Déjenos entrar a alguna ciudad con nuestros hijos. Qué mundo. Bueno, esta es la situación pues que tenemos ahorita geopolítica en el mundo y tenemos que orar. Orar para que el Señor venga pronto, ¿verdad? Y Él es el único que va a venir a acabar con todo lo que está pasando en el mundo. Entonces vemos aquí claramente que el escenario ya está puesto. Ahora, es importante que para que esta invasión que hace 2000 años, 2600 años se profetizó, era importantísimo que Israel regresara a su tierra. Hace 2600 años Israel no había sido exiliada. Estaba en Babilonia y regresó después de 70 años a Israel. Y desde esa época hasta el año 70 después de Cristo, cuando en Mateo 24, 1 y 2, Cristo profetizó: ven este templo tan bonito, ven esta iglesia con mármoles de Italia y con las maravillas que hicieron con el templo ahí en Jerusalén, no quedará piedra sobre piedra, dijo Jesús. Y 70 años después de que Cristo muere, llega el general Tito, romano, hijo de Vespasiano, el emperador romano, y arrasa con Jerusalén. Y desde el año 70, o sea, hace 2000 y feria de años, hasta 1948, Israel regresa a su tierra ante la expectación y la vista de todos los que no creían en la Biblia y que era imposible que los judíos, ¿cómo es posible si ya están en Rusia, están exiliados? ¿A poco tienen ganas de regresar a su tierra si es un desierto? Pues regresaron el 14 de mayo de 1948, tal como la Biblia lo profetizó. Vayamos rápidamente al libro de Amós, ahí después de Ezequiel. Sigue Daniel, bríncate Daniel, no te vayas hasta el Apocalipsis. Oseas, Amós, capítulo 9. Vean esta profecía de hace 2500 años. Amós 9, 14 y 15. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán las ciudades asoladas, y las habitarán. Número 2. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Número 3. Harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más. Nunca más desde el 48 que los judíos regresaron a su tierra. Y después de 5 guerras infernales, crueles y sanguinarias que han desatado contra ellos, Israel sigue de pie. Esta semana, ni más ni menos, Israel, para la noticia de muchos de ustedes, ha adquirido los aviones de combate número 1 del mundo, los F-35. Los Stealth F-35. Ya no es en el F-16 ni el F-18, ahora es el F-35. Nadie tiene este avión más que Israel. Llegaron 2 aviones la semana pasada y están esperando 48 aviones más. Nadie podrá superarlos en el aire, porque hasta el momento son los mejores pilotos del mundo. Ahora, cada avión de F-35 vale más de 150 millones de dólares. Son casi indetectables ante los radares. Ya tienen 2 ahorita, ya aterrizaron 2. Yotad, se llama el teniente coronel Yotad, que va a ser el jefe de todo el escuadrón de los aviones F-35, y están comenzando ya a entrenar a los pilotos judíos para saber cómo manejarlos. Son los aviones más rápidos del mundo, los más certeros, tienen 0.0001 de error al disparar un misil. Impresionante. O sea, a 10 kilómetros de distancia pueden disparar un misil sin fallar, y ni siquiera que no tienen que pasar ya los aviones así para que los bombardeen. A 10 kilómetros antes de llegar al blanco ya calcularon dónde caiga la bomba. Impresionante la tecnología militar que se está desarrollando ahorita. Entonces, todo esto nos habla de por qué lo están haciendo, porque ya están sintiendo el calorcito. Israel no ha intervenido en la guerra de Siria.
aunque la frontera con el mar de Galilea, ¿verdad? Hay de los que hemos ido al mar de Galilea, hemos visto así desde el mar de Galilea, vemos al otro lado, ahí está Siria. Y ahí está la guerra, ahí con la frontera de Israel. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que no han mandado ni un misil, porque en cuanto lo manden, pues los judíos contestan. Y entonces sí se hace la gresca, pero grande e internacional. Entonces vemos nosotros aquí en Amós que la profecía era que Israel regresara, porque en Ezequiel 38 dice que cuando Rusia, Irán, Turquía y las naciones del norte de África invadan a Israel, serán naciones musulmanas, como lo estamos viendo, son naciones musulmanas, y al mismo tiempo Israel tenía que entonces existir para que esta invasión pudiera ser llevada a cabo. Entonces, ahora que Israel regresa en el 48, se tenía que cumplir, porque se profetizaba una invasión final antes de que Cristo regresara en contra de la nación de Israel. Lo interesante de esto es que cuando los judíos llegaron el 14 de mayo de 1948, nos podíamos extender mucho en esto, pero esto es muy importante. Cuando llegaron los judíos, no había un árbol plantado, era un desierto Israel, era un desierto completamente. En 1950, en 2 años, los judíos hacen la obra de la ingeniería hidráulica más portentosa del siglo XX. Irrigan el desierto de Israel y en 2 años plantan 6 millones de olivos. Un olivo por cada judío que mató Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Edificarán las ciudades. Cuando llegaron, no, pues las profecías, ¿cómo van a poder plantar en un desierto árboles? Y tú vas ahorita a Israel y hay más de 65 millones de árboles plantados. Los que hemos ido a Israel y tú vuelas, por ejemplo, de Jordania a Israel, o de Egipto a Israel, o de Irak a Israel, o de Libia a Israel, de las naciones que rodean a Israel, es exactamente cuando vas de San Antonio y cruzas a Monterrey en un avión. ¿Sabes a qué me refiero? Vuelas a Estados Unidos, agárrate el vuelo mañana para San Antonio, para Dallas o para Estados Unidos. Y vas y México, sequecito, todos los arbolitos, ahí secos, amarillitos. Y nomás llegas a Estados Unidos, todo verde, 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 las calles limpias. Todo dices, Dios mío santo, pero ¿qué diferencia hay? Nada más con la frontera de Estados Unidos al cruzar. ¿Qué hace esta diferencia? ¿Por qué? ¿Por qué es tan bendecido? ¿Por qué lo fue? Ya no lo es. ¿Por qué fue tan bendecido Estados Unidos y Norteamérica? Simplemente porque es la nación que fue fundada con este libro. Y que se abandonó y Dios ahora, ¿verdad?, los ha entregado. ¿Quieren a alguien? Pues ahora les voy a dar. Así como el pueblo de Israel le pidió en 1 Samuel 8, ¿queremos un rey? Les dio a Saúl. ¿Quieren un rey? Les dio a Saúl. Y miren lo que hizo Saúl. Dios permite, no es que sea la voluntad de Dios que muchos presidentes estén a cargo. Dios permite, pero no es porque Él quería que fuera así. Cada pueblo tiene el presidente que merece. Y ahorita lo que pasó en Estados Unidos es el termómetro. Dios, al permitir a esta persona, Él es el termómetro simplemente que nos dice en qué condición espiritual se encuentra esa nación. Es una nación que se encuentra enferma, sin discernimiento espiritual. Dios no podía darles a un santo, ni poder darles tampoco a una persona que pues es la esperanza, ¿verdad? Para que no pongan los ojos tampoco en el hombre. Entonces, esto es lo que la Biblia nos muestra respecto a Israel. Y desde que llegaron, nadie los ha podido sacar. La guerra de 1957, la guerra de 1967, la guerra de los 6 días, ¿se acuerdan? Que es la guerra en la que todos los de West Point, la academia militar en Estados Unidos, están asombrados de cómo es posible que en la guerra de los 6 días de junio del 67 hayan rodeado más de 200 millones de árabes a los judíos, y los judíos no teniendo ni el 1% del armamento que tenían los árabes, ganaron la guerra milagrosamente. Lo he explicado en otras conferencias. Y después el 73, la guerra de Yom Kippur, y después se levanta Yasser Arafat, que le dieron el premio Nobel de la Paz. El terrorista más grande del mundo, le dan el premio Nobel de la Paz. Y levanta la Organización para la Liberación de Palestina, y atacan, y se levanta Hezbollah, se levanta Hamas, se levantan grupos terroristas, y han bombardeado, han mandado cohetes, y hasta este momento no han podido, porque dice la Biblia, nunca
serán arrancados, dice Jehová Dios tuyo. Israel, como dijo el último zar de Rusia a un misionero, dame una prueba que existe Dios. Y el misionero le contestó, no te voy a dar una prueba, solamente te voy a dar un hombre que demuestra que Dios existe. Y le dijo el zar de Rusia, dime cuál es. Y él le contestó, Israel. Israel. La sobrevivencia de esta nación es una de las evidencias más grandes de la Biblia de que Dios no ha terminado con ellos y que Dios es real en sus promesas. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por las maravillas de tu ley. Gracias, Señor, porque la exposición de tus palabras nos alumbra los ojos. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que has derramado en nuestros corazones para que Él haga en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús vio a este mundo desamparado, como ovejas sin pastor, vagando por los campos sin que nadie extendiera una mano para ayudarles. Y ahora tú has entrado en nuestras vidas para que sintamos lo mismo que sintió Jesús, para que nunca se aparte de nosotros la misericordia y la verdad, para que le escribamos en la tabla de nuestro corazón, para que vivamos para ti, porque largura de días y años de vida y paz nos aumentarás. Gracias, Señor, porque tu palabra será refrigerio a nuestros huesos, y es tu palabra la que nos sostendrá hasta el final. Queremos ser fieles hasta la muerte, sensibles y no endurecernos por tanta maldad, porque hay una profecía que dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Oh santo y santa de Dios que me escuchas, nunca permitas que eso venga a tu vida. Mantente calientito con Dios, sensible a Dios, misericordioso por los necesitados, orar por los enfermos, orar por aquellas personas en tu familia que no conocen a Cristo, y que podamos cumplir la misión de llevar este mensaje hasta el fin del mundo. Y entonces vendrá la segunda venida de Cristo, donde los cielos se oscurecerán y verán la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y aparecerá Jesús como un relámpago viniendo con nosotros para poder morar con Él eternamente, otra vez en una tierra renovada, donde ya no habrá tristeza, ni dolor, ni muerte, ni tampoco las cosas primeras, porque todo pasará, y podremos ver en aquel día que valió la pena venir a Jesucristo. Yo te invito a ti que vengas a Jesús en este momento. Ustedes que nos ven por la televisión, ábrele ahorita tu corazón. Es un tiempo precioso, el tiempo de diciembre, donde hay un espíritu de melancolía en los corazones, donde celebramos, aunque Él no nació el 24, celebramos su nacimiento como ocasión para hablar de Él. Ábrele tu corazón en este instante y dile estas palabras: Señor Jesús, pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos, y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, porque a los 3 días volviste a vivir para darme la esperanza que en cualquier día que me llames, estoy listo para despertar contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Qué haríamos, santos de Dios, sin este libro? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Imaginémonos, si no hubiera sido por el Señor, como dice la canción, ¿verdad? Mi alma se hubiera perdido, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Así seríamos, tirados ahí. Yo me pongo a pensar qué hubiera sido si no hubiera conocido a Cristo. Yo creo que yo no estaría vivo. Yo llevaba una vida tan grave de pecado que me hubiera autodestruido antes de cumplir 30 años de edad. Pero me salvó por su gracia y misericordia, sin que lo mereciera, para ser mensajero de su palabra.
Gracias, Señor. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios bendiga tu matrimonio. Oh Señor, fortalece los matrimonios y las familias. Que Dios bendiga a tus hijos. Que Dios bendiga el fruto que llevas en tu vientre ahora. Que esa criatura cuando nazca en un hogar cristiano, bajo el temor de Jehová. Que Dios bendiga tu trabajo, tu entrada, tu salida. Que Dios bendiga a tus padres. Y que tú seas una lámpara en tu familia y en tu trabajo, para que el mundo vea y crea que Jesús es real en tu vida. Que Dios te llene de todo el conocimiento de su voluntad, para que siempre apruebes lo mejor y que permanezcas firme en esa esperanza a la que hemos sido todos llamados hasta el final, para que podamos saber que Jesucristo vive y que nunca nos dejará ni nos desamparará. He aquí estoy contigo, te dice el Señor. No temas nada ni nadie, porque nunca te dejaré. Esfuérzate y sé valiente. Guarda el ánimo en tu corazón, porque he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Y que el Señor en esta mañana y siempre ponga sobre ti su paz. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.